El reloj de la mansión Valdés marcaba las 11 de la noche. La casa estaba silenciosa, pero no de manera pacífica. Era un silencio pesado, como si cada pared guardara secretos que nadie se atrevía a mencionar. Leonardo Valdés, un hombre con más dinero del que cualquiera podía imaginar, caminaba por el pasillo con pasos firmes, pero su corazón no estaba en calma. Algo dentro de él le decía que aquella noche sería diferente, peligrosa. De repente, vio algo extraño: la puerta del cuarto de su hijo estaba entreabierta. Eso era inusual. Mateo, su hijo de 10 años, normalmente dormía con la puerta cerrada. Leonardo empujó la puerta lentamente y lo que vio lo paralizó. En el suelo, junto a la cama de Mateo, estaba Rosa, la empleada doméstica de la casa. Inconsciente. Sus manos temblaban ligeramente, su ropa estaba arrugada, y sus lágrimas secas aún marcaban su rostro. El niño dormía plácidamente, sin notar nada, mientras Rosa yacía ahí como si hubiera peleado contra algo invisible, y perdido. Leonardo corrió hacia ella, pero algo lo detuvo. Las marcas en las manos de Rosa eran extrañas, rojas, profundas, como si hubiera luchado con alguien mucho más fuerte que ella. Su cuerpo estaba frío, y su respiración débil. Una mezcla de miedo y confusión recorrió el cuerpo de Leonardo. Por un momento, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Intentaba proteger a su hijo? ¿O había pasado algo terrible mientras él estaba fuera? Leonardo nunca imaginó que esa escena rompería la ilusión de su vida perfecta. Porque en esa habitación no solo había peligro, había secretos. Secretos que cambiarían la forma en que él veía a su hijo, a Rosa, y a sí mismo. Esa noche, el hombre que lo tenía todo iba a descubrir algo que ni el dinero ni el poder podrían solucionar. Algo que lo haría cuestionar todo lo que creía saber sobre su familia y su propia vida. Y mientras Rosa permanecía inconsciente en el suelo, Leonardo entendió que la verdad estaba a punto de revelarse. Una verdad que podría destruir su mundo, o salvarlo. Leonardo Valdés era uno de esos hombres que todos en la ciudad admiraban y temían al mismo tiempo. Millonario desde joven, dueño de empresas que movían millones, vivía en una mansión rodeada de lujo y silencio. Cada detalle de su vida estaba calculado: coches de alta gama, relojes caros, yates, y sin embargo, había algo que ni el dinero ni el poder podían comprar: tiempo. Su hijo Mateo, un niño de 10 años, era la prueba más cruel de esa realidad. Mientras Leonardo trabajaba largas horas, Mateo pasaba sus días entre clases privadas y una soledad silenciosa. No le faltaban juguetes, ropa ni comida, pero le faltaba lo más importante: la atención y el amor de su padre. Leonardo pensaba que estaba haciendo todo por él, pero en realidad, lo estaba perdiendo lentamente. Rosa había llegado a la casa hacía 3 años. Una mujer humilde, de mirada suave y manos cansadas por el trabajo, se convirtió en un pilar silencioso de la familia. Era quien notaba cuando Mateo no comía, cuando tenía pesadillas, o cuando simplemente necesitaba a alguien que lo escuchara. Para Leonardo, Rosa era solo parte del servicio. Para Mateo, era un refugio en la tormenta. Pero Rosa también cargaba secretos propios. Había pasado por dificultades inimaginables y había prometido mantenerlos ocultos para no perder su trabajo. Sabía que en un mundo donde ella no tenía nada, cualquier error podía costarle caro. Cada noche, al volver a su modesta habitación, lloraba en silencio, tratando de contener un dolor que nadie veía, un miedo que nadie escuchaba. Esa noche en particular, Leonardo regresó más tarde de lo habitual. El trabajo había sido interminable, lleno de reuniones y decisiones que podrían cambiar el destino de su imperio. Su mente estaba cansada y su corazón estaba pesado, aunque él no se daba cuenta. Mientras subía las escaleras de su mansión, un leve destello de luz llamó su atención: la puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta. Un mal presentimiento lo recorrió de inmediato. No era normal que la puerta estuviera abierta a esa hora. Con pasos cautelosos, empujó la puerta, y vio algo que lo dejó sin aliento. Rosa estaba en el suelo, junto a la cama de Mateo, inconsciente. Su respiración era débil, su piel pálida, y sus manos llenas de marcas rojas que contaban una historia de miedo y esfuerzo. El corazón de Leonardo se detuvo por un segundo. No entendía cómo era posible que Rosa estuviera ahí en esas condiciones. El miedo se mezcló con la confusión y, por primera vez en años, se sintió impotente. Mateo seguía dormido, ajeno a todo.
Leonardo se inclinó hacia Rosa y gritó su nombre, pero no recibió respuesta. En ese momento, comprendió algo que nunca había querido admitir: había descuidado a su hijo. Y no solo a él, sino a todos los que dependían de él. Todo el dinero, todo el poder, todo el lujo, nada servía si no podía proteger lo que realmente importaba. Mientras sostenía a Rosa, con lágrimas que no quería admitir, Leonardo comenzó a darse cuenta de que esa noche no solo cambiaría la vida de Rosa, sino la suya también. Porque estaba a punto de descubrir secretos que habían estado ocultos a plena vista, secretos que revelarían el verdadero costo de su éxito y lo obligarían a enfrentar su propia humanidad. Y así, en el silencio roto de aquella mansión, comenzó una noche que nadie olvidaría. Leonardo no podía dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rosa en el suelo, con las manos llenas de marcas rojas, temblando, luchando por su vida mientras su hijo dormía sin saber nada. No entendía cómo había pasado. ¿Por qué nadie le había contado nada antes? ¿Por qué Rosa nunca había pedido ayuda? La culpa le quemaba como fuego en el pecho. Al amanecer, apenas la luz se coló por las enormes cortinas de la mansión, Leonardo estaba frente a Rosa en el hospital. La vio despertar lentamente, sus ojos llenos de miedo y confusión. Intentó levantarse, pero la debilidad la hacía caer de nuevo sobre la cama. Sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. Leonardo la observaba, sintiendo una mezcla de temor, rabia y un dolor profundo que no había sentido nunca antes. «Rosa, ¿qué pasó?», preguntó con voz temblorosa, tratando de mantener el control. «¿Por qué estaba en el cuarto de mi hijo así?». Rosa bajó la mirada. Su silencio era pesado, casi insoportable. Leonardo intentó levantarla para sentarla, pero ella lo detuvo con un gesto delicado, casi implorante. «Señor, no es lo que parece», dijo con voz débil. «Yo solo intentaba ayudar a Mateo». Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra de Rosa parecía contener un secreto que él no estaba listo para escuchar. Su mente comenzó a repasar los últimos meses, las noches en que Mateo había estado enfermo, los momentos en que Rosa lo llamaba para decir que algo no estaba bien, y él, ocupado, siempre había pospuesto todo. Cada pequeño descuido se convirtió en un peso insoportable sobre sus hombros. Durante horas, Leonardo permaneció junto a la cama de Rosa. Intentó hablar, entender, pero Rosa solo lloraba en silencio, sin poder contar toda la historia. Entre sollozos, logró decir que Mateo había tenido un ataque durante la noche, que no podía respirar, y que Rosa había intentado despertarlo y cuidarlo mientras él no estaba. Que había pedido ayuda, suplicado a Leonardo y a otros adultos, y nadie escuchó. El corazón de Leonardo se rompió en 1000 pedazos. Cada lágrima de Rosa era un recordatorio de sus errores. Por años había pensado que proveer dinero y lujos era suficiente. Pero no lo era. No para su hijo. No para las personas que realmente lo necesitaban. Esa mañana, mientras Leonardo observaba a Rosa recuperarse lentamente, comenzó a comprender algo más profundo. Había vivido en un mundo donde todo se medía por riqueza y poder, y en ese mundo, el valor de la vida, la atención y el amor se olvidaba fácilmente. Ahora, todo eso estaba frente a él, tangible y doloroso. Leonardo también pensó en su hijo. Mateo seguía dormido en su habitación de lujo, ajeno a la tragedia que había ocurrido. Si algo le hubiera pasado, no se lo perdonaría jamás. La realidad lo golpeó con fuerza. Había dejado que su éxito y orgullo lo cegaran, y su hijo, la persona que más debía proteger, había estado en peligro. El día pasó lentamente. Leonardo llamó al médico de Mateo, revisó cada detalle, preguntó sobre cada síntoma. Y mientras escuchaba, cada palabra aumentaba su culpa y su miedo. Rosa estaba allí, débil, pero con una fuerza silenciosa que había protegido a Mateo mientras él fallaba. Leonardo la miró y por primera vez vio a Rosa no como una empleada, sino como alguien que había salvado a su hijo, y a él mismo, aunque él no lo supiera aún. Al caer la noche, Leonardo se sentó solo frente a la mansión silenciosa. Por primera vez, el dinero no le servía de consuelo. Ni los lujos, ni los coches, ni las habitaciones enormes. Solo el miedo de perder a su hijo y el dolor de no haber estado allí lo mantenían despierto. Y en ese silencio, comenzó a entender que aquella noche, todo cambiaría. Que los secretos ocultos, la verdad de Rosa y la fragilidad de Mateo estaban a punto de salir a la luz.
La mañana siguiente llegó con un silencio todavía más pesado en la mansión Valdés. Leonardo no podía dejar de pensar en Rosa, en su hijo, en lo cerca que habían estado del desastre. Había decidido que esa vez no se iría hasta conocer toda la verdad. Con pasos cautelosos, regresó al hospital, donde Rosa todavía descansaba en la cama, débil pero consciente. Cuando lo vio entrar, su rostro se tensó. Sabía que no podía ocultar nada más. Sus ojos brillaban con miedo, tristeza, y un hilo de culpa que parecía pesarle siglos. Leonardo se acercó y, con voz suave pero firme, preguntó: Rosa, necesito que me digas todo. Cada detalle. No importa que tan difícil sea. Ella respiró profundo y comenzó a hablar, con voz temblorosa, pero clara. Cada palabra era un golpe en el corazón de Leonardo. Rosa explicó que Mateo no estaba enfermo de cualquier cosa común. Su hijo tenía un problema grave que había empeorado con los meses. Había sufrido episodios de falta de aire, palpitaciones y ataques nocturnos que podían poner en riesgo su vida. Señor, yo lo noté desde hace tiempo, dijo Rosa. He intentado decirles a los médicos, llamar a la familia, incluso rogarle, pero nadie me escuchó. Nadie. Y anoche, Mateo, tuvo un ataque terrible. Yo solo quería protegerlo. Leonardo se quedó helado. Cada palabra era un reflejo de su propia negligencia. Todo su mundo de poder, dinero y control se desmoronaba frente a él. Pero lo que Rosa dijo después lo dejó sin respiración. Anoche, cuando entré al cuarto, no estaba solo. Mateo, estaba asustado, sí, pero alguien más estaba allí. Su amigo de la escuela, Daniel, él tenía miedo, también lloraba. Y yo traté de calmarlos. Pero cuando Leonardo, el niño grande, quiso ayudar, se desmayó. Yo intenté levantarlo, lo sostuve, lo abracé, y fue entonces que mi fuerza me falló. Leonardo la miró, incrédulo. Daniel, un niño del mismo colegio de Mateo, había estado presente esa noche. Su hijo no estaba solo. Pero la verdad era aún más terrible. La investigación rápida del hospital y las cámaras de seguridad revelaron algo que Leonardo nunca habría imaginado. Mateo había estado ocultando síntomas durante semanas por miedo a preocupar a su padre. Rosa había sabido todo ese tiempo y había protegido al niño, enfrentando sola cada noche de peligro. Leonardo sintió como todo su orgullo se desplomaba. Había confiado en que todo estaba bien solo porque su hijo no se quejaba, porque su hijo parecía feliz con juguetes y ropa cara. Pero nunca vio la verdad. Su hijo estaba sufriendo, y Rosa había llevado la carga silenciosa. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Leonardo. Por primera vez, no podía arreglarlo con dinero. Por primera vez, comprendió el valor de la atención, de la presencia, de la escucha. Rosa había salvado a su hijo, y había enfrentado su propia fragilidad para hacerlo. Esa noche, Leonardo se quedó junto a Rosa y Mateo, abrazándolos. Su corazón, por primera vez en años, no pensaba en negocios ni en fortuna. Solo en la vida que había estado descuidando, y en la mujer que había sido la verdadera heroína de su familia. Leonardo sabía que todo cambiaría. Su relación con su hijo, con Rosa, incluso consigo mismo. Nunca más podría ignorar lo que realmente importa, la seguridad, la salud y el amor de quienes más dependían de él. Y mientras la noche caía sobre la mansión Valdés, Leonardo se prometió algo que jamás había hecho antes. Nunca más permitiría que el silencio y la indiferencia pusieran en riesgo a su familia. El día después del hospital, la mansión Valdés estaba extrañamente silenciosa. Leonardo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, ni en las lágrimas de Rosa, ni en la fragilidad de Mateo. Todo lo que antes le parecía importante, sus empresas, reuniones interminables, decisiones millonarias, ahora se sentía vacío. Nada importaba si no podía proteger a los suyos. Al regresar a casa con Rosa y Mateo, Leonardo hizo algo que nunca había hecho. Se sentó en el suelo junto a su hijo y lo abrazó sin palabras. Mateo, sorprendido, se dejó envolver. Había algo diferente en la mirada de su padre, miedo, culpa y amor verdadero. Leonardo comprendió que no podía recuperar el tiempo perdido, pero podía empezar a estar presente ahora. Esa tarde, llamó a su secretaria y canceló todas las reuniones del día siguiente. Luego fue a hablar con Rosa en la cocina, donde ella se sentaba todavía débil, con las manos temblorosas por el esfuerzo de la noche anterior.
Leonardo se arrodilló frente a ella. Rosa, no sé cómo agradecerte, dijo con voz rota. No solo salvaste a mi hijo, también me salvaste a mí, de mi propia ceguera. Rosa lo miró, sorprendida. Durante años, había sido invisible para él. Siempre callada, siempre trabajando sin reclamar, siempre cuidando lo que él ignoraba. Y ahora, por primera vez, Leonardo veía su sacrificio. No hice nada especial, susurró Rosa. Solo hice lo que debía. Pero por favor, dijo, con voz firme, prométeme que no dejarás que esto vuelva a pasar. Que Mateo no tenga que sufrir en silencio nunca más. Leonardo asintió. Era más que una promesa, era un compromiso que lo cambiaría para siempre. Sabía que su hijo no volvería a enfrentarse solo a los problemas. Sabía que el amor y la atención eran tan importantes como cualquier riqueza en el mundo. Esa noche, Leonardo se sentó con Mateo en su habitación, leyendo un libro que Rosa le había recomendado. Mateo, tímido al principio, comenzó a sonreír, a reír incluso. Leonardo escuchaba cada palabra, cada historia, con atención. Por primera vez, comprendió que el verdadero valor no estaba en la mansión, en los coches ni en las cuentas bancarias, sino en estos pequeños momentos que construyen confianza y amor. Con el tiempo, Leonardo también habló con su propio corazón. Reconoció sus errores, lloró por las veces que no estuvo y agradeció a Rosa por no dejar que el desastre ocurriera. Comenzó a organizar su vida de otra manera, menos reuniones, más tiempo para su hijo y para las personas que realmente importaban. La mansión, que antes parecía fría y silenciosa, empezó a llenarse de vida. Risueños pasos de Mateo por los pasillos, la voz suave de Rosa dando consejos, incluso el sonido de Leonardo riendo, cada momento se volvió un tesoro. Leonardo comprendió finalmente que no se trataba solo de rescatar a un niño o salvar a una empleada. Se trataba de rescatarse a sí mismo y aprender que el poder más grande del mundo no estaba en el dinero, sino en estar presente, cuidar y escuchar a quienes amas. Esa noche, antes de dormir, Leonardo miró a su hijo y a Rosa y pensó, he aprendido demasiado tarde, pero no es tarde para cambiar. Los meses pasaron, y la mansión Valdés ya no era la misma. Lo que antes parecía un lugar frío, lleno de lujo pero vacío de vida, ahora estaba lleno de risas, charlas y pequeños momentos que Leonardo nunca había valorado antes. Mateo comenzó a recuperar su alegría. Cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra que salía de su pequeño corazón era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perderlo todo. Rosa, la mujer que había cargado en silencio con la salud y seguridad de Mateo, ya no era invisible. Leonardo la trataba como parte de la familia, no como empleada. Sus consejos eran escuchados, sus esfuerzos reconocidos, y su presencia respetada. Leonardo comprendió que la verdadera riqueza de la vida no está en el dinero, sino en las personas que luchan por ti y en quienes tú debes proteger. Una tarde, mientras Leonardo ayudaba a Mateo con su tarea, recordó la noche que había cambiado su vida. La escena de Rosa inconsciente en el suelo seguía grabada en su mente. Esa noche le enseñó algo que ningún libro de negocios podía enseñarle. El amor y la atención son más valiosos que cualquier fortuna. Leonardo también entendió otra cosa. Había pasado años viviendo una mentira de perfección. Creía que proveer todo lo material era suficiente, pero nunca había visto lo que realmente necesitaba su hijo: tiempo, cuidado, seguridad y cariño. Cada error pasado le dolía, pero sabía que podía aprender de él. Nunca más permitiría que el orgullo, la prisa o el dinero nublaran su juicio. Por su parte, Mateo comenzó a confiar plenamente en su padre. Ya no vivía con miedo ni con la sensación de que debía callar sus problemas para no incomodar. Leonardo escuchaba cada palabra, abrazaba cada miedo, celebraba cada logro. La relación padre-hijo, antes distante y llena de silencios, ahora era fuerte, cálida y sincera. Leonardo también reflexionó sobre Rosa. Había descubierto que a veces los héroes no llevan capa ni títulos, eran personas silenciosas, humildes, que arriesgaban todo por proteger a otros. Rosa había sido su heroína y la de Mateo. Gracias a su valentía, su hijo estaba vivo. Y gracias a ella, Leonardo también había aprendido a vivir de verdad. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio cálido y familiar, Leonardo se sentó entre Rosa y Mateo. Los miró con lágrimas en los ojos y susurró para sí mismo: he perdido años, pero nunca más perderé un momento contigo.
En el corazón de Leonardo había un cambio profundo. La riqueza no estaba en su cuenta bancaria, ni en sus propiedades, ni en su poder. Estaba en los abrazos, en la atención, en las palabras sinceras y en cuidar a quienes más amamos. Todo lo demás era secundario. Y mientras cerraba los ojos esa noche, una pregunta lo acompañó, no solo a él, sino a todos los que escuchan esta historia. ¿De qué sirve tenerlo todo, si no estamos presentes para las personas que más nos necesitan?